Pues vamos a comenzar el tema 3 con ese primer bloque de contenido. De hecho, como comento, ahora mismo el tema 3 no es solamente lo que podéis ver, es más. Pero bueno, como lo que está abierto, lo que podéis ver es solamente aquello que necesitáis o que podéis necesitar para el contenido que entra del tema 3 en la prueba de antes de Navidad, de este primer trimestre. De hecho, por ejemplo, no hay ni ejercicios obligatorios, porque los ejercicios obligatorios incluyen también parte, ¿no? Una parte de lo que veremos a la vuelta de Navidad. Así que, bueno, por esa parte, pues mejor, ¿no? Bueno, vamos a ver hoy concretamente uno de los temas, de los puntos importantes de gramática de este tema es hablar de la posesión en inglés, possession, es decir, qué utiliza, qué elementos emplea el inglés o qué estructura para hablar de que alguien posee algo, que alguien es dueño de algo, ¿no? Fundamentalmente, dos son las estructuras que vamos a estudiar. En la que vamos a ver ahora, the possessive, el posesivo, y los adjetivos posesivos que veremos próximamente, ¿vale? Así que dentro de Unit 3, a ver, ¿vale? Aquí está. Me voy Theory and Resources, Grammar, Possession, es la primera entrada de la parte de teoría y recursos. Y vamos, de hecho, el primero es el possessive. Bueno, si tenéis ya una cierta edad como yo, esto es lo que antes he estudiado también, aunque algunas gramáticas siguen hablando de ello, como genitivo sajón. También me acuerdo de mi libro de texto de inglés de quinto de EGB, allá en la prehistoria, donde esto se denominaba como genitivo sajón, ¿no? Bueno, pues el posesivo, the possessive, como queramos llamarlo. Como dice, es una estructura que en inglés se utiliza muchísimo, es muy común. En muchísimos ámbitos, etcétera, es muy común. Y para que empecemos a entenderlo, a ver, porque esto no es complicado, ¿no? A veces es más el contarlo que luego el entenderlo y el hacerlo, los ejercicios. Pero el posesivo correspondería a la estructura que en castellano nosotros utilizamos con la preposición de. Es decir, en castellano esta estructura para hablar de posesión, de que alguien es dueño de algo, como el coche de Juan, el libro de mi madre, el primo de Antonio, pues esa es la estructura que digo, incluye en ese artículo de y que se utiliza también en castellano para hablar de posesión, en inglés se corresponden con esta que llamamos the possessive. Eso sí, no tiene nada que ver el possessive con esa estructura en castellano, ¿vale? Porque fijaos, ¿cuál es la forma en inglés? John's house. Y ese John's house equivale a la casa de John. O Miriam's car. Y ese Miriam's car equivale a el coche de Miriam. ¿Vale? Entonces, bueno, como veis, pues al igual que en castellano, una estructura muy común, pues en inglés también. Claro, ahora, ¿cómo llegamos a ello? Es decir, ¿por qué es John's house la casa de Joe, Miriam's car es la casa del coche de Miriam? ¿Vale? Bueno, se estructura de la siguiente manera y lo tenía explicado ahí en el párrafo. El orden es el siguiente. Primero, el posesivo, yo escribo, pongo la persona o personas que es o que son dueños de algo. Eso es lo que va primero. John, Miriam, lo que sea. ¿Vale? Primero, la persona que es dueña de algo. A esa persona que es dueña de algo, le añado, como veis, esa comita arriba que llamamos apóstrofe y una S. Y después, por separado, como una segunda palabra, aquello que poseen, aquello de lo que son dueños. John's house, Miriam's car siguen esa estructura, fijaos. John's house, John es el dueño, al dueño le pongo el apóstrofe y la S, y luego lo que posee, house, la casa de John. John's house, la casa de John. Miriam's car, el coche de Miriam. Primero pongo el dueño, Miriam, a ese dueño le pongo el apóstrofe y la S, y a continuación lo que posee, el coche, o lo que posee, car. Miriam's car, el coche de Miriam. Vamos a hacer otra, para que aquí sobre el procesador, para que lo veáis un poquito más claro, ¿vale? Entonces, recordad lo que estoy diciendo, cómo es la estructura.
Es que no me gusta este tipo de letra. Bueno, la estructura, según nos dicen, me está contando Javier, es primero el poseedor, el dueño de algo, en inglés owner. A ese owner, a ese dueño, le pongo el apóstrofe y la S, y luego ya, como otra palabra independiente, el objeto del que es dueño. Esa es la estructura. Y eso equivale a la no sé qué de no sé cuánto. Entonces, si yo quiero decir que mi amigo es dueño de una bicicleta, ¿no? Y yo diría en español, la bicicleta de mi amigo, ¿cómo lo pondría eso de acuerdo al posesivo? Pues siguiendo esa estructura diría, primero, el dueño. En este caso el dueño es my friend. A ese dueño le pongo un apóstrofe y una S. Y a continuación, por separado, el objeto del que es dueño. En este caso una bicicleta va a poner bike. My friend's bike. O si quiero poner, bueno, pues el ordenador de Julia. Bueno, pues primero el dueño, en este caso Julia, el apóstrofe y la S, y a continuación el objeto del que es dueña. Julia's computer. Y así, siempre. Evidentemente, para hacer un ejercicio de esto, os tenemos que dar siempre el dueño y el objeto. Si no, no se puede hacer esta. Es decir, que lo que yo te pida, que puede ser algo así, parecido, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo poner en el ejercicio house my father. Entonces, conviérteme eso en un posesivo. Ahí te está diciendo la casa de mi padre, ¿no? Pues simplemente yo pongo el dueño, apóstrofe S y el objeto, my father's house. Es decir, tenéis que tener esa información, se tiene que ofrecer mínimo el dueño y el objeto para que tú puedas hacer el genitivo sajón o el posesivo. ¿Vale? Esta sería la forma básica y que, bueno, y siempre es así, no hay otro cambio ni nada y demás. Pero esta estructura no siempre se tiene por qué utilizar para hablar de que alguien es dueño de algo. También se va a utilizar para hablar de relaciones familiares. Vamos a hablar de la virtual. Es decir, al igual que en castellano, la estructura esa con el de se utiliza para hablar también de la familia, la madre de Juan, el primo de Antonio, la suegra. Pues en inglés también el posesivo, este genitivo sajón, también se utiliza siguiendo la misma estructura para hablar de relaciones familiares. Fijaos, my teacher's wife, la esposa de mi profesor. O Juan's mother, la madre de Juan. Es decir, sería exactamente igual, la estructura sería la misma. Primero, el dueño, es decir, aquella persona de cuyo pariente voy a hablar. Lo pongo primero. El apóstrofe y la S, y a continuación, el pariente de esa persona. ¿No? Entonces, si yo te digo, por ejemplo, te doy estas dos palabras, cousin, que sí, ya lo veremos, significa primo, y Antonio, te digo, bueno, pues expresa con eso, constrúyeme un posesivo, constrúyeme un genitivo sajón. Bueno, pues primero hemos dicho la persona de la que se habla, de cuyo pariente se hable, Antonio. A ese se le pone el apóstrofe y la S, y a continuación, el pariente del que estamos hablando, en este caso, cousin. Antonio's cousin, el primo de Antonio. La estructura es la misma, pero adaptada, lógicamente, a la expresión de las relaciones familiares. ¿Vale? Siempre, como estamos diciendo, basándonos en esa estructura owner, apóstrofe S y el objeto. ¿Vale? ¿Por ahora bien? So far, so good? Ok. Bueno, una cosa más, antes de pasar ya a ejercicios y tal. Fijaos, puede ocurrir, he dicho al principio, ¿no? Que en esta estructura del posesivo, del genitivo sajón, primero ponemos al dueño o dueños, porque a veces resulta que la persona, no hablamos solo de una persona, sino que podemos hablar de varias personas, ¿no? La casa de mis padres, el autobús de los profesores. A veces ese sustantivo que designa a los dueños puede ser en plural.
¿qué ocurre si el sustantivo que expresa al dueño es plural y termina en S? Pues tú dices, bueno, pues no sé, pues le pongo el apóstrofe y la S. Pues no. Si el nombre que indica la persona dueña de algo es plural, terminado en S, al final de dicho nombre solo hay que poner el apóstrofe. No hay que repetir la S. Fijaos, yo quiero decir, los libros de los estudiantes. En este caso, los dueños, the students, es un sustantivo en plural terminado en S. Pues al pasarlo, al construir el genitivo sajón, yo lo único que hago es ponerle el apóstrofe, no le pongo la S. Y digo, the students, apóstrofe, books. La nueva televisión de mis padres. Igual, my parents, que ya veremos que son mis padres, es un nombre plural que termina en S. Pues al introducirlo como dueño en una construcción de genitivo sajón o de possessive, solamente pongo el apóstrofe. My parents, new TV. ¿Ok? Por ejemplo, más. Uy. Yo te pongo este nombre, brothers, y te digo room, ¿no? La habitación de mis hermanos. Bueno, pues vamos a seguir el posesivo, como nos han dicho. Primero, los dueños, ¿no? Ah, bueno, perdón, tenía que haber puesto my brothers. Entonces, según la estructura, vuelvo a insistir en ello, de arriba, la que hemos visto, me dice primero el dueño. ¿Quiénes son los dueños? Mis hermanos. Pues yo pongo my brothers. Ahora tendría que venir el apóstrofe y la S, pero ¿qué ocurre? Que my brothers, los dueños, es un sustantivo plural que termina en S. Pues entonces solo le pongo el apóstrofe. Y luego lo demás. Room. My brothers, room. ¿Vale? Y ya tendríamos el possessive. Ok. Bueno, ahí tenéis como siempre ejercicios y tal. Fácil y no tan fácil. Si queréis seguir practicando. Ya sabéis también que, como siempre, la sección de refuerzos, aquí dice extra practice, que viene al final de la unidad. También ahí tenéis más ejercicios para practicar. Y de hecho, nos vamos a ir ahí para, esta vez, en lugar de hacer un ejercicio, ¿no? De estos que proponen en el libro, ¿no? Vamos a ir ahí. Siempre nos lleva. Y, como digo, vuelvo, como veis, al aula virtual. Vuelvo abajo, 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 tal. Y veis que dentro de la sección de Extra Practice Refuerzo, en la segunda línea o la segunda entrada me dice Grammar Possession Extra Exercises. Pues yo pulso aquí, ¿vale? Y ahí tenéis un enlace. Bueno, hay dos. Uno para los adjetivos posesivos, que ya estudiaremos, y otro para el possessive. Bueno, pues si pulso ahí, en el enlace del possessive, tenéis todo un listado de ejercicios, un montón. ¿Vale? Para practicar todo esto, aparte de los que tal, aparte de los que en su momento hagamos, o sea, de los que aparecen en la que hemos visto, no sé, de fácil, no tan fácil, aquí tenéis también un montón. Y concretamente, el número 2 es el que propongo que hagamos ahora, porque además es el que más se parece a cómo se podría preguntar esto, una de las formas en las que se podría preguntar en el examen. Y que lo he dicho antes, es decir, yo te doy dos palabras, ¿vale? Una de ellas siempre será el dueño o los dueños, la otra será el objeto o un miembro de la familia, y lo que tienes tú que hacer es con eso construir el genitivo sajón. Fijaos, en la primera han puesto wife, que significa esposa, y Tom. ¿Y cómo construyes ahí el genitivo sajón? Pues la esposa de Tom, Tom's wife. ¿Vale? Y así con los demás. Así que vamos a hacerlo, proponemos un rato, o sea, unos minutitos, lo hacéis y ahora corregimos. A ver, voy a ponerlo, bueno, a ver si me deja bajarlo. No me deja bajarlo. Es que quería ponerlo un poquito más pequeño, pero tengo que retirar aquí a Juan Antonio, pero no me deja retirarlo.
A ver. Ahora, vamos a poner un poco más pequeño. Sí, sí. Entra todo. Bueno, no entra todo, pero bueno. Vale. Vamos con estos y luego, si acaso, pues hacemos el resto. Tenéis Dog's Friend, Family, Andy, Guns, Soldiers. Bueno, Soldiers son soldados. Guns significa pistolas. ¿Ok? Guns. T-shirts, que son las camisetas de men. Kids and Sam. Kids, niños, ¿no? Una forma de decir niños. News y Today, que sería news son noticias. ¿Ok? House, Parents. Y cheese, ya sabéis qué significa queso, y mice significa ratones. ¿Vale? Bueno, pues, a ver con eso, ¿cómo quedarían los genitivos? Vamos a ver. Una cosita más y ya me callo. Recordad, tenéis que, en los dos sustantivos, de las dos palabras que se dan, una es el dueño o los dueños y el otro es o el miembro de la familia o el objeto que posee. Sí, si le parece también bien, bueno, a Juan Antonio, que yo creo que más o menos de arriba, vamos a hacer lo que dice Vanessa aquí y así como quedan dos o tres, solo dos más, el shoes mother y horse cousin, ¿no? Horse es caballo y ya con eso ahí termináis el ejercicio, sí. ¿Eh? Sí, 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 está grabado.
Vale, por aquí lo tenemos ya. Bueno, Antonio, ¿también lo tienes ya? Sí. Vale, pues vamos entonces a ir viéndolo. Además, como se puede escribir. Ok. La dinámica del ejercicio, como decía, es siempre la misma. Bueno, tenemos en el primero dogs y friend. Bueno, pues aquí dirá, en español sería los perros de mi amigo, ¿no? Es decir, siguiendo ya la estructura, my friend's dogs. El dueño, apóstrofe S y lo poseído. En este caso, hombre, pues no son objetos, claro, pero bueno, todo se acomoda a esa misma estructura. Vale, la siguiente la frase, esta es, tenemos family, Andy, pues diríamos la familia de Andy, ¿no? Es decir, debería quedar algo como Andy's family, ¿ok? La familia de Andy, Andy's family. Dueño, apóstrofe S y lo poseído. Gas soldiers serían las pistolas, en castellano, las pistolas de los soldados, ¿no? Es decir, en inglés diríamos soldiers guns. Y como soldiers es un plural que termina en S, pues solo le pongo, según la regla que hemos visto, solo le pongo el apóstrofe. ¿Vale? La camiseta de los hombres, es decir, the men's t-shirts. ¿Ok? The men's t-shirts. Los niños de Sam, pues Sam's kids. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Sí? Yep. Right. Bueno, a ver, no comento nada, lo vamos a hacer este de las noticias de hoy, lo vamos a hacer como genitivo sajón, pero realmente no es del todo correcto. Pero bueno, de... Ups, perdón, que me he metido en el otro. Me emociono yo y tal y ya no... De today's news, las noticias de hoy, ¿ok? Bueno, no decimos nada más. Pero un ejemplo como este, por ejemplo, no aparecería en un ejercicio, ¿no? Si hiciéramos algo así en el examen, sería todo más, es decir, no llevaría a confusión, sino que lo veríais más claro. Bueno, este sí es un ejemplo típico, la casa de mis padres. My parents' house. E igual, como my parents, que son los dueños, es un nombre plural que termina en S, pues le pongo solamente el apóstrofe. Ok, el queso de los ratones. The mice's cheese. ¿Ok? Mice es un plural irregular, mouse. Entonces, el queso de los ratones, the mice's cheese. Los zapatos de mi madre, my mother's shoes. Y por último, el caballo de nuestros primos, our cousin's horse. E igual, como cousins es un plural que termina en S, solamente el apóstrofe. ¿Vale? Pues más o menos, si se ha salido bien, si había entendido, no tiene más el possessive, ¿ok? Eh, a veces que hay alumnos que pues, esto les confunde un poco, ¿no? Es un poco la misma historia que con las preguntas, ¿no? El cambio de orden, etcétera. Hay algunos alumnos que eso les confunde un poco, como la noche les confundía al otro. Pero vamos, si más o menos lo tenéis después de la explicación y sobre todo después del ejercicio, ¿está bien? Lo tenéis. ¿Vale? Ok, bueno, pues. Uy, he detenido todo, la grabación, el compartir. No, la grabación no está detenida. Ahora, lo que he detenido es